Buenas noches, mi nombre es Erika Bautista, pertenezco al Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, Emilio Prudón. En esta ocasión realizando una actividad grupal junto a mi compañera Elisa Fernández, que consiste en el análisis de las rimas de Becker. Bueno, una calidad bienvenida, espero que les guste. Bien, Gustavo Adolfo Becker, 1836-1870. Fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Ahora bien, antes de proceder al análisis de las rimas, me gustaría que conozcan estos términos, ya que estos estaremos identificándoles en las rimas. Bien, figuras literarias o retóricas. Son las que alteran el uso normal del lenguaje, con el fin de obtener un efecto estilístico y ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz. A su vez, los tropos es un tipo de figura retórica que consiste en el uso de palabras en sentido figurado, distinto al habitual. Para describir determinados conceptos, el uso de los tropos es muy común y abarca un amplio abanico de figuras retóricas, las cuales son alegoría, metáfora, metonimia, símbolo, símil, sinécdoque, entre otros. Ahora bien, rima 7. El poeta carece de inspiración como el arpa de que la toque. Rima 7. Becker. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve, que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera, que le diga levántate y anda. Bueno, a modo genérico, vemos que esta rima pertenece al género literario lírico, y que está compuesta por 3 estrofas, cada una con 4 versos. En la primera estrofa, los tres primeros versos son decasílabos, es decir, 10 sílabas. Y un último es hexasílabo, 6 sílabas. Bueno, aquí el autor inspira la paz, el pasar del tiempo. También esto denota al emplear sustantivos y adjetivos como oscuro o silencio. Bueno, aquí se refiere al olvido mismo por el que el arpa atraviesa, porque no ha sido tocada desde hace tiempo. Bueno, en la segunda y la tercera estrofa comparten la misma característica que en las primeras, es decir, las 3 poseen 3 versos y las 3 primeras sílabas son decasílabas, a diferencia de la segunda, que la última es hexasílaba, y en la tercera estrofa, el tercer verso es eneasílabo, es decir, que tiene 9 sílabas. Bien, tanto la segunda como la tercera estrofa denotan sentimiento de tristeza, como la esperanza de que alguien vendrá a despertar las notas que desde hace tiempo están dormidas en las cuerdas del arpa, o del genio que espera el milagro de ser resucitado. Aquí también vemos que las rimas el tipo de rima es asonante en los versos pares, es decir, en los 3 primeros versos de cada estrofa. Y ya en los últimos, en el cuarto verso de cada estrofa, son impares, es decir, que las rimas son de tipo libre. Bueno, ahora vamos a analizar la primera estrofa. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidado, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Bueno, vemos que en la primera estrofa hay un hiperbatón, que es una figura retórica, donde se altera el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, a Dafne ya los brazos le crecían. En vez de decir, ya los brazos le crecían a Dafne, o más bien en el uso cotidiano, decimos, el miedo me da lo que va a suceder. Entonces, el correcto orden lógico sería, me da miedo lo que va a suceder.
En este caso, sucede al mencionar las características del sujeto antes que el mismo. Es decir, al igual que el verbo, veíase el arpa. Un ejemplo define que está olvidada, que está en silencio, cubierta de polvo. Pero no es hasta hasta el último verso que nos damos cuenta que están hablando del arpa. Bueno, en la segunda... Okay. Ahora bien, en la segunda estrofa. Cuanta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Bueno, aquí aparece una prosopopeya. Esta es una figura propia de las fábulas donde se le atribuyen acciones humanas a objetos o animales. Ejemplo, la ciudad era rosa y sonreía dulcemente, de Rafael Sánchez. Bueno, ahí vemos que la ciudad es rosa, eso es válido, pero dormía, eso es una acción humana que se atribuye a los animales y cosas, es decir, en este caso, lo vemos cuando dice, cuánta nota dormían en sus cuerdas. Entonces, lo válido sería la nota, pero ya cuando se le añade el dormían, por eso se le llama prosopopeya. Otra cosa también que aquí hace alusión en esta figura retórica a que las notas musicales duermen en las cuerdas del arpa, algo que es obviamente perteneciente a las fábulas. Bueno, también podemos ver que al leer los dos primeros versos nos damos cuenta que aquí aparece otra figura retórica que está dentro de los tropos. Esto es un símil. Bueno, esto se caracteriza por comparar un término real con otro que es imaginario, que se le asemeja en alguna cualidad. Bueno, eso es diferencia de la metáfora, que son muy similares, ya que usa adverbios, los cuales son como, tal como y cual. Ejemplo, mi corazón se abre como un tesoro al soplo de tu brisa, de Juan Ramón Jiménez. Entonces, en esta ocasión, en las dos primeras, cuanta nota dormía en tus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas. Bueno, otro tipo de figura retórica, que también cabe dentro de los tropos, aparece en el tercer verso, que es una metáfora, esperando la mano de nieve. Bueno, una metáfora consiste en identificar algo real con lo imaginario. Ejemplo, tus cabellos de oro, siendo el término real cabello y el imaginario oro, refiriéndose al color rubio del pelo. Bueno, en esta ocasión, esperando la mano de nieve. Bueno, el término real sería mano y el imaginario sería nieve, refiriéndose al frío de las manos. Bien. Otro tropo aparece en esta tercera estrofa. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga levántate y anda. Bien, lo que aquí connota es un símil, que como dije anteriormente pertenece a los tropos. Bueno, aquí el autor compara el dormir del genio, que connota muerte, con la muerte de Lázaro, trayendo consigo la esperanza de resurrección de ambos, al decir, y una voz como Lázaro espera, que le diga levántate y anda. Bueno, al terminar de analizar las rimas, nos damos cuenta de que ya no solo es un arpa solitario del que se está hablando, sino más bien de un poeta carente de inspiración. Es una rima muy profunda, el cual que solo podemos ver que se está hablando del sujeto cuando llegamos al final a esta tercera estrofa, porque el autor, Becker, en ningún momento usó el yo hasta llegar a la tercera solamente, aquí. Ay, pensé. Eso es un lamento y exclamación. Ahí es cuando se denota que en realidad el genio aparece una congruencia con el arpa. Cuando también puede ser que se esté refiriendo al mismo. Él es el genio, él es el arpa. Bien.
Ahora, para respondiendo a las preguntas generales, veamos. El arpa está silenciosa y cubierta de polvo. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, a mi entender, se refiere a la situación del poeta. Se está oxidando. Desde hace tiempo que ya no escribe, se encuentra en la soledad. Segunda pregunta. ¿Qué le hace falta al arpa para producir música hermosa? Bueno, es simple. El arpa necesita de las manos del genio. Bueno, eso lo podemos relacionar con el arpa, genio, manos, inspiración. ¿Qué le hace falta al genio dormido para escribir poesía? El genio necesita esa voz que lo llene de inspiración, que lo resucite de la muerte en sueño, de la muerte en su sueño en el que se encuentra. Si recuerdan la relación que hay en la resurrección de Lázaro, que espera de esa voz, el genio también espera eso. Su inspiración está muerta. ¿Qué significación tiene el arpa en la obra de un poeta o cualquier artista? Bueno, es la representación del ser mismo y a su vez significa que todo poeta en algún momento ha perdido la inspiración para escribir, la musa como muchos le llaman. Y por último, el poeta no habla de un instrumento musical. ¿De qué habla? A eso me refería desde el principio. Becker habla de un hombre, de sí mismo. Como lo vemos en la estrofa 3, allí ya no se habla del arpa, sino del genio, obteniendo una congruencia entre ambos. Es decir, como dije anteriormente, el genio es el arpa, y tanto ellos dos también pueden ser Becker. Eso es lo que pienso. Bueno, para culminar, mi experiencia leyendo esta hermosa rima fue muy gratificante y un poco difícil, porque no había tenido esa cercanía con lo que son las rimas, poeta, género lírico. Pero me pareció muy interesante ver cómo un autor puede partir de algo, una idea totalmente diferente, que tú inicias con tu lectura muy bien, tú en el primer y segundo verso aún piensas del arpa, que él está hablando de un arpa solitaria, de un instrumento musical, pero cuando llega a la tercera estrofa, te das cuenta de que se refiere a la vida misma, se refiere a un poeta, puede ser a él, que está pasando por un mal momento, no tiene inspiración, y eso para un poeta sería la misma muerte. Por eso el uso de todas esas figuras retóricas, para que en sí plasman una confusión y como que te transportan a su vida. O sea, te transportan a pensar que las cosas ya no son como los veías al principio. O sea, te da un giro totalmente a la rima. Bueno, propio del género romántico también. Bueno, hasta aquí la entrega de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mi análisis. Hasta luego.